Cierto, es que esta hora es dura, ¿no? Pero ahora veo que hay música, va a haber música. Bueno, muchas gracias a los colegas de la Facultad de Salud por invitarnos a presentar el programa institucional de Trabajo para la Paz, que fue creado en el mes de mayo por la Rectoría de la Universidad, del cual yo soy director. Antes de entrar en él, propiamente en el programa, quiero hablarles un momento del contexto, de la coyuntura actual. No sé qué tanto la han discutido, pero me parece una entrada necesaria pues para ver de qué manera nosotros lo que estamos pensando lo conectamos con una reflexión que tenemos sobre el momento, llamémoslo así, el momento político, porque este es un momento muy político en el mejor sentido de la palabra, por el que atraviesa Colombia. Es una coyuntura, podríamos decir, histórica. Ustedes son una generación, en cierto sentido, privilegiada, porque momentos de cambio se dan cada 20, cada 30 años, y les está viviendo. De hecho, han sido actores ya de procesos de movilización acá por la defensa de la salud y por muchas otras acciones muy relevantes, muy interesantes. Pero estamos en una coyuntura en la cual un tema central tiene que ver con lo que han estado hablando ahora de la construcción de paz, pero podríamos decir que antes de la construcción de paz tenemos un reto muy grande, y es consolidar unos acuerdos, abrirle paso realmente a la construcción de la paz. Todos, tal vez por el tema del lenguaje, venimos hablando de que estamos negociando la paz. Se ha estado negociando en La Habana, en los medios de comunicación establecieron una idea, las conversaciones de paz y los acuerdos de paz, y en cierto sentido lo son, pero técnicamente incluso así lo definieron el gobierno y las FARC desde un comienzo. Vieron que el objeto de esa negociación era ponerle fin al conflicto político armado que ha vivido Colombia durante 52 años. Yo pertenezco, y varios de nosotros pertenecemos a una generación que hemos estado toda nuestra vida, digamos, de alguna manera conectados directa e indirectamente con el conflicto en sus distintas manifestaciones. Ustedes lo están siendo, pero les ha tocado una cola y un momento muy interesante. Entonces lo que se está negociando y todo lo que se ha estado discutiendo en La Habana es cómo ponerle fin a la confrontación política armada, cómo sacar las armas de la política, cómo sacar la violencia armada de la política. Y eso tiene, como vamos a ver en lo que quiero plantearles, una relevancia muy grande para Colombia, para ustedes como jóvenes, como trabajadores de la salud, para la universidad, y para este país tiene un sentido fundamental poder cerrar esa página. No la hemos cerrado, y no la hemos cerrado en gran parte porque todos sabemos que este conflicto es un conflicto muy complejo. Creo que no tenemos un relato común, y durante mucho tiempo no lo vamos a tener. Parte del trabajo que deberíamos hacer en la universidad es ayudar a construir una memoria mínima común sobre el conflicto, porque las perspectivas que hay sobre el conflicto son muy variadas, muy distintas. El gobierno y las FARC crearon una comisión de 12 expertos para hacer un análisis del conflicto, una especie de historia del conflicto. Perdóname la expresión, es un mamotreto más o menos de 800 páginas que se puede acceder, lo pueden bajar ahora la web nos permite llegar a casi todo, y son 12 textos. 6 autores propuso la insurgencia, y 6 actores el gobierno, pero ahí no hay un relato común. Incluso se planteó 2 relatores, ambos universitarios, Eduardo Pizarro León Gómez de la Nacional, de IEPRI, y Víctor Manuel Moncayo, también de la Nacional, el rector, y ni siquiera se pusieron de acuerdo, tuvieron que hacer 2 relatorías distintas. Y yo los invito a que lean esas relatorías para que vean las miradas tan distintas
sobre el conflicto, y las preguntas que se le hicieron a todos fue, diga cuál es, a su modo de ver, el origen del conflicto. En segundo lugar, diga cuáles han sido los principales impactos del conflicto. Y en tercer lugar, qué es lo que ha hecho que ese conflicto permanezca durante todos estos años. Algunos acuerdos básicos sobre el origen, el tema de la tierra, el tema político, el tema de, obviamente, de la exclusión política. Los impactos están a la vista, entonces más fácilmente identificar, todo el mundo reconoce de distinta manera los impactos del conflicto: 8 millones de víctimas, 6 millones y medio de desplazados, 220.000 muertos en el conflicto, ¿sí?, de los cuales 180.000 civiles, 40.000 combatientes, 25.000 desaparecidos, 25.000 secuestrados. Bueno, las cifras son, si uno las colocara realmente y mirara todo lo que eso significa, son tremendas. Pero fuera de eso está todo el impacto institucional, político, cultural. Entonces ese conflicto nos ha desorientado profundamente, no tenemos un relato común, y creo que lo que pasó el 2 de octubre es muy interesante porque de alguna manera refleja un país muy fracturado, ¿sí?, muy fracturado en cómo ve el conflicto y cómo ve de alguna manera su salida, cuando muchos de los del no luego dijeron que también querían la paz, estaban por la paz, y eso es interesante. Y como decía un líder político asesinado precisamente como parte de todo este conflicto, que era Álvaro Gómez, a la gente hay que creerle. Yo creo que la gran mayoría de los colombianos quieren la paz. Nosotros hicimos durante 4 meses en esta coyuntura unos sondeos de opinión de qué pensaban los vallecaucanos sobre la negociación, y casi 2/3 partes de los encuestados de todas las edades apoyaban la salida política, la veían como una necesidad, y eso expresa, digamos, que en efecto la negociación y la salida política tienen un acuerdo. A la hora de entender los acuerdos ha sido más difícil, ¿sí?, porque también en la encuesta encontrábamos que muy poca gente había leído y conocía a fondo los acuerdos, porque aparentemente son claros y obvios para los que estamos metidos y para los actores más directos, pero el ciudadano medio, como nos dijo en una conferencia hace unos 15 días en la Universidad Nacional, Julián de Subiría, que probablemente lo vamos a invitar en una semana, unas 2 semanas, para que esté acá en la universidad, nos decía: el problema es que Colombia es un país que no lee muy bien, lee poco, ¿sí?, y obviamente la lectura implicaba mucha racionalidad, tener racionalidad para entender el conflicto y entender los acuerdos. Entonces, si no hay lectura racional, pues obviamente no va a haber una comprensión de toda la profundidad que hay en los acuerdos, en el tema de tierras, los puntos fundamentales que ahí se reivindican en el tema de participación política, que incluso uno podría decir son puntos que están con el espíritu de la Constitución del 91, no están por fuera del espíritu de la Constitución del 91. Tal vez el punto más polémico puede ser el de la justicia transicional, pero terminar una guerra, un conflicto de 50 años, solo es posible, y así lo han demostrado distintas experiencias, a través de un modelo de justicia transicional. Entonces, bien, para no extenderme en este punto, lo que quiero señalar es que este conflicto, fuera de que nos desorientó, tiene la dificultad de tener un relato común, ha movido muchos sentimientos, mucho odio, mucho resentimiento, pues ha tocado el cuerpo de mucha gente, pero sobre todo el alma. Creo que aquí hubo una conferencia del doctor Botero, no sé qué tanto nos metió en eso, creo que ese es parte de su trabajo, pero hemos encontrado lo siguiente, que las víctimas directas del conflicto han tenido más disposición, están más dispuestas muchas al perdón, a la reconciliación, que aquellos que han estado más distantes, que han llegado a él a través de los medios, de cómo los medios han mostrado al conflicto o algunos de sus actores, ¿sí? Entonces, lo que pasó el 2 de octubre fue, obviamente nos mostró ese país polarizado, un poco confundido, ¿sí? Afuera dicen cómo
Colombia no quiere la paz. Yo no creo que el asunto sea de ese tamaño, pero el tema fundamental era el tema de aprobar esos acuerdos. Los acuerdos siguen existiendo, son unos acuerdos entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC, pero obviamente estamos en medio de una situación política y jurídica complicada, porque a pesar de esa precaria victoria del no, pues ganó por esos pocos votos. Tal vez, mucho lo decíamos, si hubiera ganado el sí por unos pocos votos, ¿cómo estaríamos? Ustedes han pensado eso y no estuvimos lejos de eso. Si no hubiera pasado el huracán Matthew por la costa Caribe, es muy probable que se hubieran alcanzado esos votos. Y si muchos jóvenes que luego dijeron, no, es que no fuimos a votar, queríamos votar por el sí, pero entonces hubiera ganado el sí también por una mayoría leve, una mayoría no muy amplia, cuando muchos creían que iba a ser una mayoría amplia a favor del sí. Entonces, obviamente quedamos en un momento complicado, pero es un momento en que digamos, y tiene que ver con nosotros hoy, no hay posibilidad de reversa, Y ahí hay un mensaje muy interesante. Las FARC lo han dicho reiteradamente, ¿sí? Siguen, están con los acuerdos, no han dicho una voz disonante, ¿sí? En este momento, cuando muchos probablemente decían, es probable que vayan a comenzar a decir cosas, ¿no?, radicales. En cambio, las FARC han estado en un tono y una tónica muy constructiva, y eso muestra una voluntad decisiva de digamos, darle curso a los acuerdos. Yo lo he dicho en otros escenarios, si las FARC se hubieran movido más rápidamente antes de la votación, hubieran verbalizado lo que están diciendo ahora, muchas de las cosas, probablemente otro habría sido el resultado, si hubieran llegado más al corazón de la gente, porque en última, muchas de las cosas que definieron esto fue, como hemos dicho, odio, resentimientos, prejuicios, ¿sí?, sobre los acuerdos. Pero no hay posibilidad de reversa. Las FARC digamos, ya están en un escenario que no lo tenían antes, que es el escenario de la política. El gobierno nacional, a pesar que es un gobierno poco popular, todos lo sabemos, en muchos aspectos no es tan popular, en el tema educativo, en el tema de salud, en muchos temas, pero como decíamos mucho, es que al votar el plebiscito no estamos votando a favor del gobierno Santos ni de Uribe, sino por abrirle a este país una posibilidad distinta, pasar esa página, digamos, que nos ha tenido en una patria boba. Y tampoco los del no van a correr con la responsabilidad, digamos, de volver a la guerra. Entonces, estamos ante el reto de afianzar esos acuerdos. Va a haber y está habiendo un proceso de diálogo. El tema es cuáles son las líneas rojas que no pueden modificarse para mantener la estructura y los contenidos fundamentales de los acuerdos, y ahí tiene que haber mucho diálogo político, pero también mucha movilización social y yo los invito, ya hay experiencias a dialogar. Yo no sé aquí, no sé si sea pertinente preguntar cuántos votaron en el plebiscito, no sé si quieren decir cuántos votaron en el plebiscito, cuántos votaron por el sí, cuántos votaron por el no. Fíjense que muy poca gente está dispuesta como a levantar la mano, ¿no? Pero este es un momento en que tenemos que hablar mucho. Yo conozco familias enteras que se fracturaron por el debate sobre el plebiscito. No sé si ustedes lo percibieron en sus casas, en sus hogares, entre sus amigos, ¿no? Entonces, este es un momento de diálogo, de mucha comunicación para entender las razones del otro, y sobre todo abrirle paso, repito, a la posibilidad de una reconciliación y una movilización que nos permita pasar esta página de la guerra y de la violencia que nos ha desorientado. La última frase dice: es necesario en este momento generar comprensión y movilización hacia la construcción de la paz en su sentido polisémico. Voy a hacer una referencia rápida a eso. Creo la conferencista anterior lo intentó, no escuché completo, entonces no sabría si exactamente desarrolló esta idea,
pero digamos para quienes trabajamos sobre el tema de paz, hay muchas nociones de paz, ¿sí? Y es bueno que las comencemos a manejar, porque si estamos hablando de que si cerramos esta página del conflicto, nos abocamos a la construcción de la paz. Entonces, ¿qué significa construir paz? Entonces, una primera noción, que es probablemente la que más tenemos, digamos, la que más viene a nuestro corazón y a nuestro cerebro, es la de paz negativa. No decimos paz negativa, sino que decimos paz, que tiene que ver con la ausencia de violencia directa, es decir, aquella que significa la que toca los cuerpos, como agresión física, como daño físico, una herida, un asesinato, ¿sí? Esa es una violencia directa, o un golpe. Muchos dicen que la violencia psicológica es directa, y es muy fuerte la violencia psicológica, generalmente van acompañadas, pero yo siempre a mis estudiantes los pongo a discutir la diferencia que hay entre que alguien me grite con las manos desarmadas a que alguien me coloque un revólver en la cabeza o me ponga un revólver en el pecho, ¿sí? Entonces la violencia directa es una violencia cruda, ruda, ¿no? Que está en todos los escenarios. La queremos eliminar del escenario político por todo lo que significa, pero obviamente deberíamos eliminarla en los ámbitos privados, en los hogares, en las relaciones de pareja, en muchos escenarios. Pensemos nomás para los que les gusta el fútbol, en los escenarios deportivos. Entonces, esa es una paz. La otra paz es la paz estructural, que tiene que ver, y esto tiene que ver con un teórico de la teoría de conflicto y de paz, es Johan Galtung, noruego, que nos habla de que hay una violencia estructural. La violencia estructural tiene que ver con relaciones sociales, relaciones económicas, con cómo están distribuidos los recursos, con cómo se distribuye, digamos, el poder básico en la sociedad, y entonces la violencia estructural, digamos, se expresa en iniquidades, en desigualdad, en exclusión, en pobreza de alguna manera, y paz estructural significa eliminar y superar esas condiciones. Es probable que sea más fácil eliminar la primera que la segunda probablemente es un proceso también político, jurídico, ¿sí? Estas paces no están desligadas. Y una tercera es la paz cultural, que tiene que ver con el reconocimiento del otro, de la diversidad, de la pluralidad, el respeto a la diferencia, ¿sí? Su antónimo es la violencia cultural, ¿no? Que se ejerce en muchos escenarios, como exclusión, como discriminación, como rechazo al diferente, al distinto, por su orientación de género, por su raza, por su procedencia, por su condición social. Entonces la paz cultural es también, digamos, parte de la construcción de la paz. Hay un teórico, maestro nuestro, que nos visitó por varios años a la Universidad del Valle, de la Universidad de Granada, que nos habló de la paz imperfecta, con un proceso, ¿sí? Y fíjense que en este proceso de este periodo se habló mucho de que el acuerdo era un acuerdo imperfecto y que la paz era una paz imperfecta, entendiendo por eso, pues, que la paz realmente es la creación de momentos y de escenarios de paz negativa, parcial, de paces estructurales parciales, de paces culturales parciales, probablemente acompañados de violencias también, ¿sí? Pero en la noción de paz imperfecta es muy importante la idea de empoderamiento pacifista, es decir, que la paz procede de un proceso de empoderamiento de las personas, de las comunidades, de las colectividades, para ir generando escenarios de convivencia en las distintas dimensiones. Y un concepto que ha entrado con mucha fuerza en esta negociación y que es muy interesante, que es un valor agregado adicional, que es la idea de paz territorial, y es que la paz hay que construirla desde abajo, desde las localidades, desde las regiones que fueron golpeadas y afectadas por el conflicto, pero no solamente esas, probablemente en todas las regiones de alguna manera hay alguna tarea que hacer en dirección a construir paz.
Y esto obviamente pasa por distintas dimensiones, porque la paz en el territorio tendrá que ver con menos o cero violencia, con menos violencia estructural, con menos violencia cultural, con más reconocimiento, con más empoderamiento, con mejores instituciones, con comunidades más empoderadas, pero nos va a permitir que sea desde abajo que trabajemos la construcción de la paz. Y finalmente la idea de Estado Social de Derecho, digamos la paz como democracia y la paz como ampliación de los derechos humanos. Tal vez lo que me parece que hay que decir ahí es que la Constitución del 91 fue de alguna manera una promesa por construir paces en todas estas dimensiones. Voy a pasar rápido porque ya me están poniendo la tabletica. ¿Qué importancia tiene para nosotros, ya metiéndonos acá cerca a la universidad, esto de la negociación y la paz? Primero, tenemos que dar un reconocimiento, es que la universidad pública, la Universidad del Valle no escapa a eso, ha sido golpeada y afectada directamente por el conflicto, ¿sí? Y lo ha sido desde afuera, de muchas maneras, también desde adentro, ¿sí? Eso no se puede desconocer, y yo ahí planteo una hipótesis para que probablemente en otros espacios se discuta y hablemos de eso. De hecho, hay unas propuestas muy interesantes de grupos de trabajo de estudiantes de la Facultad de Salud, por ejemplo, un espacio de una cátedra de paz y salud, donde nos parece que podemos hablar de esto y de muchas otras cosas. La hipótesis que yo hago es que la violencia y el conflicto armado despolitizó a la universidad. Es decir, si yo comparo el nivel de discusión política hoy de la universidad y de los últimos años con el que vivimos, y no es que una época pasada hubiera sido mejor, pero creo que tuvimos una universidad con mejor debate político, con más discusión política, cuando había menos violencia dentro de la universidad. Y lo digo para la Universidad del Valle, pero también para otras universidades. Pienso en la de Antioquia, pienso en la Universidad Nacional. Entonces el conflicto, paradójicamente, en lugar de politizar, despolitizó, no permitió que hubiera un debate político abierto. Y la universidad pues es un espacio de reflexión y discusión política. La universidad tiene que problematizar, no puede como institución y como colectivos, uno puede tener opciones, pero la universidad tiene que generar la posibilidad de pensar críticamente todos los fenómenos sociales, ser un referente crítico, pensar críticamente y ser obviamente propositivo. Entonces para la universidad es fundamental superar este conflicto. Necesitamos, los retos que tenemos es fortalecernos como actor de reflexión crítica, propiciar más espacio. Creo que esto que está haciendo la Facultad de Salud es muy importante, ojalá todas las facultades hicieran, y de hecho ya algunas están convirtiendo sus simposios de este periodo en un espacio de reflexión sobre el tema. Tenemos que dar un giro epistemológico, ¿sí? Esto es para que seguramente se los dejo ahí instalado. ¿Qué quiere decir eso? Hemos estado instalados en el conflicto y la guerra y todo lo que significa. Vamos a tener que comenzar a hablar de qué es eso de construir paz y de trabajar realmente por construcción de paz. Y eso obviamente nos toca distintas dimensiones, toca la docencia, ¿sí? Los docentes tendremos que repensar lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que investigamos, para qué investigamos, y obviamente también nuestro trabajo de proyección social. Tenemos que hacer más trabajo inter y transdisciplinario, sistematizar más el trabajo que estamos haciendo, que hemos venido haciendo, y propiciar más cambios a nivel de la universidad. Y hacer de la universidad, de verdad, territorio de paz, que no significa cero conflictos. La superación del conflicto armado seguramente va a traer más conflictos, pero expresados de una manera más nítida y más productivamente. Bueno, rápidamente sobre el programa. Digamos, lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir, simplemente es para señalar que hemos venido reflexionando, no es nuevo. Nosotros llevamos 30 años trabajando
en torno a los temas del conflicto, de la guerra, ¿sí? La universidad ha hecho aportes muy importantes, simplemente les menciono figuras. Estanislao Zuleta fue consejero de paz del gobierno de Belisario Betancur en la negociación que hizo en el año 83 con las FARC. Por su iniciativa se creó la Consejería de Derechos Humanos. Hemos contribuido a construir política pública relacionada con la defensa de los derechos humanos. Han surgido entidades, centros de investigación, pues aquí en la Facultad de Salud tenemos CISALVA, tenemos CEDETES, tenemos al CITSE de Socioeconomía, es decir, y todos ellos han trabajado en torno a los temas del conflicto, la guerra, los derechos humanos, ¿sí? Y en ese sentido hemos ido acumulando una experiencia muy importante. Pero yo hago esta información, hemos estado más instalados en el conflicto, en la epidemiología de la violencia, ¿sí? Estamos dando el giro porque ya hay una visión trabajando género, equidad de género, se creó el Centro de Estudios de Género, ¿sí? Pero ese giro lo tenemos que dar y por eso la propuesta de este programa, que lo que busca es articular, invitar a más diálogo entre docentes, entre estudiantes, en este contexto y en esta coyuntura que nos plantea. Necesitamos potenciar y visibilizar el trabajo y el papel de la universidad en la construcción de paz. Ustedes lo hacen desde sus intervenciones pequeñas como Facultad de Salud, en los proyectos de investigación, en las prácticas, lo hacemos desde distintas áreas de la universidad, pero es necesario visibilizar más eso y ser más consciente de que nuestro trabajo es un trabajo que realmente aporta a la construcción de paz y puede contribuir a una transformación más democrática de la sociedad. Necesitamos articular más formación, investigación y proyección social. Estamos trabajando para consolidar un centro de pensamiento para la construcción de paz y seguimiento del conflicto. Eso es uno de los propósitos de este programa, centro que esperamos que sea inter y transdisciplinario, es decir, donde lleguen todas las unidades. Y queremos también trabajar por una política de trabajo para la paz y una política de paz y convivencia institucional. ¿A quiénes dirigimos las acciones? Pues a la comunidad universitaria, a la población víctima del conflicto y a otras poblaciones que de alguna manera son golpeadas por conflictos, a excombatientes. Nos parece muy importante colocar la mirada sobre uno de los actores que es también víctima, de alguna manera víctima y victimario, ¿sí? Muchos de los guerrilleros sabemos su historia compleja, sus historias de vida, y nuestra decisión es también acompañar ese proceso de reincorporación. A los gobiernos locales, sobre todo cerca de nosotros, en el norte del Cauca, en Buenaventura, en el centro del Valle, vamos a tener regiones y áreas donde va a haber procesos muy interesantes de movilización, de reincorporación. Y obviamente tenemos un reto de trabajar con las instituciones. En materia de investigación, hemos hecho un recorrido muy rápido y de 400 proyectos que hay en curso, por lo menos 100 de todas las facultades están en clave de trabajo y de construcción de paz, pero eso no lo visibilizamos. Hay poco diálogo entre nosotros sobre lo que estamos haciendo, es necesario que nos acerquemos y dialoguemos más. Estamos proponiendo una convocatoria de investigación aplicada sobre construcción de paz, que esperamos sea inter y transdisciplinaria, es decir, que la universidad abra una convocatoria específica de experiencias de construcción de paz, es decir, esto podríamos llamarlo de investigación aplicada, y ahí, por ejemplo, para salud es excelente, pero lo mismo, tenemos que asociarnos con otras áreas. En el ejemplo que les colocaba la persona que habló antes, si vamos a estar en los campamentos donde van a llegar los desmovilizados, pues habrá que trabajar no solamente con ellos, sino con las comunidades, no solamente los temas propiamente de salud, sino de construcción de tejido económico, de tejido social, de resiliencia, es decir, son muchas cosas, y ahí necesitamos todos los trabajadores del área de la salud, pero necesitamos también trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos,
Es decir, es un campo bellísimo, ¿no? Donde, y por eso nosotros les decimos, ustedes van a ser la generación que va a construir una experiencia realmente interesante, y creo que hay acá iniciativas de parte de ustedes que hay que mirarlas. Estamos proponiendo un seminario permanente sobre construcción de paz, que lo mismo, sesiones de estas pueden ser parte de un seminario permanente donde podamos poner en discusión nuestros conceptos, nuestros enfoques, nuestras miradas sobre la paz y sobre los conflictos. Y obviamente hacer un trabajo más interdisciplinario. En materia de formación es necesario un giro también, y esto es un llamado a nuestros programas, a cómo hacemos la docencia. Se nos acabó el tiempo, ya 2 minutos, ya acabo, ¿sí? Crear las cátedras de paz como escenarios de discusión, pero lo mismo, desde cada una de las asignaturas sería posible repensar lo que hacemos, cómo lo hacemos, la mirada, los enfoques epistemológicos, para una epistemología que nos ayude también a construir la paz. Menciono ahí el tema del programa de estudios políticos y resolución de conflictos, que se creó con la desmovilización del M-19 y del EPL en los años 90, y ese programa se ofreció para desmovilizados de esa guerrilla. Hoy queremos hacer lo mismo para desmovilizados de la guerrilla de las FARC y probablemente el ELN. Ojalá que esa negociación avance, pero lo mismo otros programas, atención prehospitalaria, otros programas del área de salud, y también nos tocará hacer formación básica de bachillerato, que termine el bachillerato, pero la educación va a ser clave en esos actores, en las comunidades y en esos actores. Voy cerrando. Los posgrados, tenemos una línea de posgrado, casi varios de los posgrados se están ofreciendo en clave de paz, y eso nos parece importante, relevante. Hay ofertas desde España, de Alemania, para fortalecer la línea de formación para la paz. En proyección social, básicamente lo que quiero resaltar es la idea de las prácticas y pasantías de estudiantes en esa clave, y ahí es una invitación a los programas, ¿sí?, para que repensemos las prácticas, podamos hacer prácticas interdisciplinarias, flexibilicemos también. Nos invitaron a esta experiencia de Manos a la Paz, y qué dificultad para que nuestros estudiantes se vincularan, para que se reconocieran las prácticas de los estudiantes. Ahí la universidad tiene que moverse para facilitar esto, porque este será un proceso de varios años. Es decir, estamos hablando de un reto de 10, 20 años, y no sabemos si más, para cumplir la tarea de superar, digamos, las raíces de este conflicto y construir la paz. Y tenemos un reto para cambiar y también para trabajar comunicaciones para la paz y el lenguaje, digamos, un reto de lenguaje, de cultura, de mirada del otro, para restablecer, digamos, vínculos, pero también para resolver de una manera más pacífica nuestras diferencias y nuestros. Bien, lo que quiero señalar es que la universidad, digamos, con este programa no pretende, o mejor, busca articular esfuerzos, quiere dinamizar procesos y los invita a los estudiantes, a los profesores, a que, digamos, dialoguemos más. Estamos haciendo muchas cosas, a veces dispersas, a veces no nos escuchamos, pero creo que escenarios como estos son muy importantes para reconocer, digamos, que desde toda la Facultad de Trabajo, la Facultad de Salud tiene una tradición muy importante, que nosotros la reconocemos, y bienvenido es este momento para que podamos dialogar. Mañana va a haber un mini simposio organizado por estudiantes y por el profesor Corchuelo, donde se va a trabajar específicamente el tema, por ejemplo, de cátedra de paz en salud y otras ideas, y nos parece muy importante ese espacio, como el resto de espacios de este simposio, que en buena hora la facultad ha convocado con el tema, pues, de salud y postconflicto. Muchas gracias y disculpen si me extendí un poco. ¿Cómo se aterrizaría este marco grande de una universidad para la paz en el día a día del estudiante?
Porque una cosa es que como institución se tenga un proyecto de paz y otra cosa es que se pase, digamos, a las materias que son cotidianas para los estudiantes, a las materias básicas, a la vida diaria del estudiante. ¿Cómo pretenden o cómo se haría ese empalme? Bueno, esa pregunta es muy importante. Veo, hay algunos docentes acá. Es una tarea en parte de los docentes, pero no solamente de los docentes. Esto va a ser un trabajo, digamos, para decirte, por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo. Nosotros tenemos el curso de Constitución, que es un curso obligatorio. Ya hemos abierto la discusión para hacerle un giro a ese curso. Ese curso hay que colocarlo en clave de construcción de paz, pero lo mismo otras selectivas complementarias. Pero si yo pienso en los programas de salud, yo obviamente no me voy a meter ahí en Honduras, pero creo que hay que abrir un diálogo con los programas, con los coordinadores de programa, con los comités de programa, para que se repiensen. No es necesario un cambio en el currículo, es repensar lo que se hace, cómo se hace, ¿no? Algunas temáticas, ¿ya? Y ahí ustedes juegan un papel muy importante. Ponía el ejemplo de lo de mañana porque por iniciativa de uno de los representantes estudiantiles, Heriberto Asprilla, nos ha propuesto una cátedra sobre salud y paz, ¿sí? Que nos parece pertinente, pero es una cátedra que hay que concertarla obviamente con docentes de la facultad. El profesor Corchuelo ha estado ahí muy atento, pero creo que es una tarea grande, y tú en eso tienes razón, digamos, es casi que una invitación, digamos. Nosotros el programa lo hemos discutido con el Consejo Académico y obviamente esto que estoy haciendo aquí lo estamos haciendo con las facultades, con distintos niveles, con los docentes, y es una tarea, digamos, casi que ¿cómo podríamos decir? De discusión académica, de discusión del enfoque de cómo estamos trabajando. ¿Hay alguna otra pregunta? No lo he pensado muy bien, pero quiero decirlo en voz alta. Y es lo siguiente, y de pronto una propuesta, lo que no vi, yo entiendo que es una propuesta para trabajar alrededor de lo que queda después del conflicto de la guerra, ¿cierto? Y entiendo también que la experiencia ha mostrado en algunos países que después de estas guerras, los que más sufren, hay un proceso largo, unos 15 años de guerras urbanas. Es decir, cierto que Cali, por ejemplo, mostró el sector a ser una ciudad muy complicada en los próximos 15 años, ¿cierto? Y quisiera ver también esa propuesta, qué va a pasar con las condiciones urbanas que van a quedar, también van a ser impactadas también por la resolución del conflicto armado. Es una consecuencia de resolver un conflicto, se genera otro conflicto, en los contextos urbanos sobre todo. Entonces no veo eso tan claro en la propuesta que se acaba de hacer. Bueno, el asunto es complicado y es polémico, ¿no? La negociación con las FARC, digamos, yo conozco muy bien el proceso de los años 90. Nosotros hacemos parte de la consejería, varios docentes, estaban incluso docentes de la Facultad de Salud, estaba el profesor Alberto Alzate, estaba Gustavo Berrú, estuvo Germán Cobo, que no era de salud, yo en la Consejería de Paz, y nos tocó el proceso de desmovilización del M-19, del Quintín Lame, del PRT, es decir, de 4 guerrillas, y luego vino de la corriente Renovación Socialista. Y nosotros en ese contexto creamos, con la iniciativa de Rodrigo Guerrero, que les habló esta mañana, el programa de Desarrollo, Seguridad y Paz, de CEPAZ. Yo fui consejero de ese programa y puedo afirmarles con absoluta conciencia que los impactos de esa desmovilización fueron mínimos, bajísimos en el contexto de Cali, pero bajísimos, ¿sí? Hubo impactos por otros actores, el narcotráfico, ¿sí? Esta negociación con las FARC tiene una característica. La FARC es una guerrilla muy organizada, muy disciplinada, ¿sí?
Todo el mundo prevé que habrá un porcentaje, ¿no? que no seguirá, pero todo el mundo habla de un porcentaje muy bajo y eso se está verificando. Y tiene un proyecto político, es un proyecto político más claro. Eso no quiere decir que no se vaya a presentar lo que llaman la distorsión. Todo el mundo habla de la experiencia de El Salvador. Realmente en El Salvador no fue la guerrilla la que produjo el efecto Mara. El efecto Mara tenía que ver con un proceso anterior de inmigrantes a los Estados Unidos que aprendieron y se metieron en los circuitos de criminalidad. No fue la guerrilla que se desmovilizó en El Salvador la que produjo todo esto de efecto. Dicho esto, no quiere decir que no haya que prever eso, ¿sí? Okay. Y creo que tú tienes razón en el sentido de que parte de las cosas que deberíamos trabajar, y obviamente ese es un diálogo que hay que hacer con los municipios, está CISALVA, de qué cosas deberíamos prever, qué hay que trabajar desde el punto de vista de política pública, de programas de prevención, de educación, para minimizar ese impacto y el programa obviamente de fortalecimiento de la institucionalidad. Tienes razón, pero creo que hay que entender que este es un proceso cualitativamente distinto. Puede tener efectos en zonas rurales. Creo que en muchas zonas rurales donde ha estado el conflicto, ahí puede haber más que en las grandes ciudades, puede haber implicación en este proceso o impactos posteriores.